para que sepamos exatamente quiénes son las personas que están hablando, para que no se quede un público abstracto, ¿no? Maestro Arturo estará con nosotros y después lo presenta. A ver, Leo. No, pero puedes presentarte para que sepamos quién eres tú. Por favor, sí, sí, muy bien. A ver, está bien, excelente, colega, amigo. Perfecto. Amigo, ¿cuál es el nombre? ¿Usted también? Ah, excelente, muy bien. Ajá, perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. No, solo hice este gesto de la presentación de ellos y vamos a presentarnos también. Así que, por favor, amigo, ¿puedes presentarte, por favor? Oliveira, ¿vale? Sí, 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 muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Y nuestra mesa es una mesa interrogativa, ¿eh? Aunque no sé si hay error de presión, pero al final tenemos una interrogación. Y entonces haremos una interrogación sobre la articulación y desarticulación en la dinámica de la reforma de las policías militares, ¿vale? Entonces me presento, soy Vicente Trevas. Actualmente presido este pensamiento estratégico en São Paulo y yo he ido en este primer mandato del presidente Lula, el subsecretario de Reacciones Federativa. Y en esta condición he interactuado con el entonces secretario nacional de Seguridad Pública, a la época, que hoy es el director general de ABIN, Luis Fernando Correia, y es una discusión sobre la formación de la Fuerza Nacional, ¿eh? Y que es un convenio establecido en el Ministerio de Justicia a la Policía Militar, ¿ya? Después he sido asesor especial cuando se ejerció el Ministerio de Justicia. Yo también estaba allí, justo con un equipo que era para formatar el PRONAS, el Programa Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía. Y había una novedad importante que era la articulación de la Federación Brasileña, por lo tanto, la unión de los estados y municipios de la agenda y de la seguridad pública en la perspectiva del programa. Entonces, por lo tanto, y luego después he sido bajo subprefeito, subalcalde de São Paulo, después fui secretario del actual ministro Haddad, cuando era alcalde también de São Paulo. Bueno, en verdad es solo para decirles un poco mis referencias, ¿eh? Pero vamos a tener una mesa muy especial que, que serán con actores, personas y que tienen una reflexión ya consolidada y también una reflexión impuesta sobre la seguridad pública y una cuestión también de una reflexión que no es solamente una reflexión individual, sino que existe y es una reflexión en este proceso de diálogo colectivo, ¿verdad? Y que de hecho es este activo que es muy importante en la sociedad brasileña, que es el Foro Nacional de Seguridad Pública, aquí ya presidido por mi colega de mesa, mi amigo Renato Sergio de Lima. Y vamos a tener también con nosotros, siguiendo en esta mesa, el profesor Pereira da Rocha, que es nuestro científico político y miembro del Foro de Seguridad Pública, el profesor Alexandre Pereira da Rocha, que también es, no, perdón, el profesor Arthur Trindade Marel Costa, que integra el foro. O sea, son investigadores, son investigadores
creadores de hecho, pensadores estão no movimento que prático están da en el agenda, movimiento né? práctico de Isso é la agenda. Esto importante, es né? Ligar importante, ¿no? a Vincular reflexão, la né? A reflexión, el análise e a análisis, o ação, sea, a né? la acción. Porque, no Porque fundo, al fin y al essa é uma cabo, área que este es un campo necessita que necesita fundamentalmente essa fundamentalmente questão. esta cuestión. Eu pensei, Bueno, he a gente até pensado, não teve tempo de incluso conversar no muito, tuvimos né? mucho tiempo de hablar aquí, E pero propor o seguinte sería roteiro, você imponer, entende, para proponer, en verdad, a mesa, a mas la também para mesa todos la os nossos participantes, siguiente né? ruta y también para nuestros É, participantes. Es fazer decir, hacer uma una pequena pequeña recuperação das recuperación de las iniciativas iniciativas que que ocorreram sucedieron em curso en sobre a curso reforma. Eu acho que era que me importante a gente parecía muy interesante construir um para que referencial pudiéramos tener coletivo para una depois entrar referencia nas colectiva, questões para que pudiéramos práticas, né? tratar de las cuestiones Certamente, prácticas. Pero esses seguramente en los movimentos pela movimientos, reforma por das las polícias, reformas de las eles têm policías, tienen convergências e convergencias y divergências. E divergencias. seria Y interessante a entonces gente sería explicitar, interesante que né? expusiéramos Porque eso, eu, porque a de minha hecho, experiência desde mi diz que experiencia, para consolidar es que para reformas consolidar reformas sustentáveis, nós temos de sostenibles ter tendríamos que tener minimamente com um mínimamente consenso, un né? sentido, un A partir do qual a gente consenso desde forma el que coalizão. podemos tener E una um coalición. exemplo Y un mais assim ejemplo más forte que eu fuerte citei de eso que pessoalmente tuve do Estado personalmente del brasileiro foi Estado o brasileño SUS, ha sido el SUS. né? ¿M? O SUS El SUS começou ha com a empezado con la discussão sobre a discusión reforma sobre la sanitária, reforma você sanitaria. entende? E foi ¿Comprende? Y ha importante sido porque dizia o importante porque seguinte: a decía que la centralidade não é a centralidad no doença, es la mas a enfermedad, sino la saúde. salud. E ao Y dizer que a cuando se dice centralidade que não la é a centralidad doença, é a no es la saúde, tirou o enfermedad, sino la monopólio do médico, salud, sacó el porque a monopolio del saúde médico, porque é la a salud es expressão de la uma expresión equação de una do ecuación del saneamento, saneamiento, da de la qualidade de calidad de vida, do vida, assentamento del urbano. Então, asentamiento integrou urbano, así que integró otros outros pensadores, otros pesquisadores, e investigadores criamos as y famosas creamos las escolas de saúde famosas pública, escuelas de salud e até na pública. E comunidade incluso médica la formou comunidad o que técnica até hoje formó lo existe, que são os hasta hoy médicos día están sanitaristas, los que estão médicos muito sanitaristas vinculados que ao están sistema único de vinculados al saúde do sistema de SUS, salud de né? SUS. É evidente que Evidentemente que en nesse este movimento das movimiento de las reformas, além das reformas, además de divergências, la era importante a divergencia, gente pudesse, era através da importante que nossa pudiéramos mesa, en nuestra mesa identificar nossas identificar nuestras convergências, convergencias. mesmo que elas ainda não Aunque no estejam esté pactuadas, pactuadas y mas elas eso, são a base son para la uma base para futura la futura, digo, participação, né? participación. E, Y finalmente, por o fin estado el da arte, estado né, que del nós arte, temos, porque né, estamos em junho en de junio de 2024, né, 2024, um en este conjunto de conjunto de reflexões foram reflexiones que feitas se desde hoje hicieron aqui do nosso ya en seminário, nuestro né? seminario. Y Houve también hubo indagações sobre indagaciones sobre lo que a sería la efetividade ou efectividad não o do no del Sistema Único Sistema Único de de Segurança Seguridad Pública, Pública, que que é uma también sería una legislação, né? legislación, ¿no? Y E además a lei está la nueva ley orgânica, e finalmente orgánica. nós temos um Finalmente tenemos un conjunto conjunto de de movimentos em movimientos que está curso en e como curso. esses Y estos movimentos em curso movimientos, ¿cómo desaguariam ou não podrían numa reforma resultar en una da reforma o no de la polícia. policía? Os En textos los aqui do textos aquí del Instituto instituto, chamam que se llama atenção para mucho, que llama alguns mucho la atención a aspectos, por muchos exemplo, o aspectos, como ciclo por ejemplo el completo da círculo atividade policial, é um completo dos del grandes debates que atentado está aí na de mesa, né? policías. A Entonces está la necessidade necesidad de de uma una força fuerza pública pública federal, federal, se entende? Quer ¿no? dizer, uma O Guarda sea, se Nacional entiende una ou Guardia uma força Nacional, una pública fuerza pública federal, né? nacional y federal. E Y aí bueno, tem ahí mil están outras otras dimensões tantas além dimensiones, das además de las agendas, né? agendas Sobre a sobre la violência, a violencia, la criminalidade, criminalidad né? E y sobre a también segurança da sobre la cidadania, né? seguridad de la Então, ciudadanía, esse ¿no? é o nosso Así que este es contexto. nuestro E eu contexto y les pergunto à pregunto, le pregunto a la querida, os querida, a ver, companheiros, a gente si começa. podríamos entonces empezar, Quando eu bueno, fui porque professor, a gente como yo tem fui profesor también, um entonces expediente seguinte: ou por tenemos ordem ahí alfabética, la secuencia ou por alfabética hierarquia, ou o por entonces por un consenso aí. sentido, un É, consenso, ¿no? A ver, ¿cómo então, hacemos? Bueno, o Renato, entonces, como é, você entende? O nosso ¿cómo grande, tenemos né, ahí nuestro gran articulador. articulador? Renato, com você, No, então, Renato, as empezamos suas por ti considerações. entonces. Obrigado, Sí, muchas Vicente. Bom gracias, dia, boa tarde a Vicente. No, todas e no, todos. buenas tardes con Primeiro, todos y agradecer todas. De primero quisiera ao agradecer a Vicente, parceiro aí de Vicente, muitos anos, muy colega, muy amigo militante da desde hace causa muchos años, federalista, militante de né, la causa do federalista del município, municipio, ¿no, e Vicente? a organização Y do la evento organización también pelo del evento, convite. por la invitación. E Y como bueno, ele como introduziu, él introdujo, eu estava ha tentando empezado achar por aqui, allí, vou ter que manter entonces nessa tenemos posição. ahí que mantener esta posición. Vai agora, isso, Y regula o bueno, ya volume, está el legal. volumen, gracias. Eu queria Entonces, quisiera refletir sobre reflexionar sobre reforma, la na forma, en verdade, verdad, que que é es exatamente isso. A exactamente gente eso. tem Es decir,
tenemos ahí ya anos de 30 y Constituição. pico de Eu acho que a años gente de tem que entender constitución y os tenemos que debates. entender A gente já eso teve en los vários planos, debates. acho que a Tenemos gente varios tentou. planes, lo E é sempre intentamos, bom pero es entender a siempre bueno lógica da entender política la pública, lógica né? de la Como é que ela política vai se pública, cómo se construindo, va né? Então, construyendo. Y e también muito recentemente eu tenho actualmente batido muito estamos numa tratando tecla, a siempre gente de lo fica mismo repetitivo, y mas ela enfatizamos, é nos sempre quedamos importante quando a gente repetitivos. reflete isso. Y es siempre importante cuando tratamos de eso, O porque el Constituinte de constituyente de 1988 1978 de hizo, no, 87 fez uma 77, opção hizo una de reflexión, desenhar una estado opción de de bem-estar tratar de social no un Brasil. estado de bienestar É en um Brasil. Es protótipo un de estado de prototipo bem-estar social no Brasil. del bienestar en Inclusive, a Brasil. gente tem aí muito Pero das tenemos mucho tensões las sobre tensiones de modelos, los né? modelos de la época de la Substituição do estado de sustitución del bem-estar, Estado, liberalismo, bienestar, liberalismo, neoliberalismo, mas essa é uma neoliberalismo, outra pero esta discussão, es otra mas que discusión, ajuda a pero que nos entender um ayuda a pouco entender as exactamente disputas que las disputas acontecem que agora. suceden ahora. Mas quando o Pero Constituinte con el desenhou um estado de bem-estar constituyente social e trató de usando este o desenho bienestar social constitucional, y a gente tem dibujó que ese olhar para a bienestar engrenagem da social. política pública. E a Tenemos un engrenagem mostra engranaje de que o la plano política pública que nos constitucional enseña como parte sempre constitucional que surge de siempre uma desde una premissa premisa dos de los direitos, das derechos de las cláusulas cláusulas pétreas ali pétreas que que vão pensar estamos pouco en el as pensamiento de condições da condiciones de la cidadania. ciudadanía E y você tem um tenemos un conjunto de conjunto de direitos derechos que estão ali que están capitulados, allí tanto no artigo 5º, mas involucrados, principalmente no principalmente artigo en el 6º, artículo do 6º, que são que considerados son direitos los tratos sociais. del derecho A social saúde, de salud, educação, educación, transporte, transporte y habitação, e vivienda, y tem están ali allí también la segurança. seguridad. Está Está ali, allí, sozinho. solita, la E que é seguridad. Pero interessante es quando a gente vai interesante ver cuando vamos a ver como é que a como que la Constituição ela Constitución es monta la o que Estado arma el brasileiro. Estado Você brasileño. tem um Es plano decir, si da tienes ahí construção da un plan de la cidadania, construcción de la você tem ciudadanía, um plano da también está el organização do plan de la Estado, organización uma del Estado, una república república federativa, federativa 27 de unidades da 27 federação, unidades de uma la União que federación, não una é só o unión que no poder sería solamente el executivo, poder né? Tem ejecutivo. órgãos Están allí estados, algunos estados que baseado na están basados en impessoalidade, na la transparência, assim solidaridad por diante, también e então y é la uma estrutura transparencia y federativa. toda la cuestión E federativa. numa Pero opção también de está la detalhamento que opción não de é detalles que comum no es común em outras en otras constituições, constituciones y cada cada derecho, direito, cada cada atividade foi actividad sendo desdobrada em se atividades diferentes. Na trató en saúde ganha um estados capítulo distintos. Tenemos específico, ahí la educação, educación capítulo específica, la captura específico, específica, la segurança seguridad ganha um outro también capítulo tiene su específico. tema Então, essa é específico. O sea, talvez a quizás sería ahí engrenagem que el deveriam ter engranaje que debería as tener sus várias varias engrenagens deveriam rodar de forma cuestiones que harmônica. deberían, digamos, Aí começam os funcionar de modo problemas, né? Porque uma coisa é a armónico, porque formulação, una outra cosa coisa é a es la implementação. formulación, otra Quando a cosa gente es vai la olhar, por exemplo, isso implementación. foi um achado que Cuando eu vayamos gosto a muito de dar ver, o crédito ao Alan entonces, Fernandes, coronel da Reserva tenemos da PM de São ahí Paulo, no el doutorado colega dele, ele vai de São perceber Paulo, en su que doctorado, él va a ver o grupo de que el grupo pressão de que fez o presión que artigo hizo el 6º da artículo Constituição, sexto na de verdade, são la dois. Constitución, en Os verdad son dos, los sanitaristas, sanitaristas, que é a está discussão la que dava discusión que origem daba el ao origen SUS, al SUS, e y aqueles muito los que ligados están à muy Igreja vinculados a Católica, la que Iglesia estavam Católica, que mobilizados estaban na vinculados en la transformação da transformación de la filantropia filantropía numa en una política política pública pública universal, né? universal, Um movimento en el contra a movimiento en carestia. contra la Então, carestía. O tirar sea, a sacar la lógica da lógica de la filantropia na filantropía en la assistência asistencia social e social y passar para a pasar a la lógica lógica da de la assistência asistencia social ser social, uma que política sería social una universal. política social Então, universal. esses são O sea, os esos grupos son de los pressão grupos que de atuaram na presión que accionaron construção en do la artigo construcción del 6º da artículo Constituição. sexto de la No Constitución. artigo Perfecto. En 5º, el artículo os grupos quinto, de pressão los eram os grupos grupos de ligados inspección à estarían vinculados a redemocratização la do país. Então, a redemocratización del preocupação país. era muito La a inquietud, questão la da preocupación, la liberdade, cuestión dos direitos de la libertad y políticos. de los derechos E no políticos. artigo Pero en el artículo 144, o grupo de 1444, pressão, os grupos de pressão los eram grupos de basicamente presión os eran los representantes das representantes corporações. básicamente de E as las notas corporaciones y la taquigráficas da parte Constituição taquigráfica vão de la dizer, da Constitución Constituinte, mostram que dicen que ninguém conversa nadie com hable con ninguém. nadie. ¿Eh? Então, o Entonces, el conceito que está concepto que por está trás por da detrás de segurança la do artigo seguridad del 5º artículo não quinto no necessariamente é o necesariamente mesmo sería el que que está no estaría en artigo el artículo 6º, que sexto, diz que que dice que segurança é um la direito seguridad es un social, derecho que no social, que en Brasil, Brasil, por por pensar um pensar el estado de estado bem-estar de social, bienestar você social, puedes universaliza por meio de universalizar por políticas medio de sociais políticas sociales universais, universales, e o y el artigo artículo 144 que 144 diz que que é dice que um sería un rol de papel de las instituições que vão instituciones que repetir. podrían allí Isso y é que um serían ponto repetitivos, así que fundante es algo da que extrae tensão de das la base reformas de da la atención de polícia. las reformas E ao políticas y al contrário revés de você de lo propor que uma buscas Constituição como que la mudar a Constitución puede engrenagem, a cambiar el Constituição de engranaje 88 y estamos ahí constitucionalizou la o modelo vigente. constitucionalización del modelo vigente, Basicamente, básicamente ha pegou e tomado y disse dijo, Polícia bueno, Civil, Polícia policía Militar, civil, papapá, militar y papapá, eso y eso y papapá. eso. Aí, com Y ahí pequenas están los mudanças pequeños em cambios de 2019,
2019 con la historia de las policías penales, después un poco de la parte de las guardias y total que creamos en verdad como que un problema. Porque si pensamos, el sistema de seguridad pública, estricto sensu, que está en el artículo 144, estoy hablando de 1.595 corporaciones distintas. Estoy hablando de 1.400 guardias municipales, estoy hablando también de 27 policías militares, 27 policías civiles, 28 policías penales, de la policía penal, también la federal. Estoy hablando básicamente de 25 cuerpos de bomberos.
e por um fallo de desenho federativo que é típico de grandes estados federados, é um fallo brasileiro. É aí em México, em Alemanha, Estados Unidos e Canadá. Também que nos ensina exatamente como podemos coordenar uma atividade que estamos em multinível e em muitas agências ao mesmo tempo. Com o crescimento, estamos criando planos de como cambiar a Constituição, que é muito difícil. O governo federal assume a ideia de indução de los planes del Plan 2000 de Fernando Henrique. Y entonces tenemos que invertir básicamente en la calificación táctico-operativa de las fuerzas de policía. Entonces, nunca invertimos en la integración, en la coordinación. Bueno, en verdad, integración hoy día, todas las policías tienen la capacidad de integración. Ustedes saben que hoy día están con esta palabra antigua que está en la boca del político. Pero en verdad, cuando la policía tiene que trabajar integrada, entonces lo trabaja y tenemos el sistema y todo ello. El problema está en la articulación, en la coordinación, porque cuando abro esa discusión para este sentido lato, entonces paso de 1.600 agencias y que vamos a combatir el crimen organizado, COAF y eso, con ANTEL, con todas las partes del teléfono, el Banco Central, pero claro, esas no tienen actividades de seguridad típica. ¿Cómo voy entonces a disciplinar eso? Si yo pienso la seguridad en el sentido estricto, voy a tener un sistema de políticas públicas. Si pienso yo en el sentido lato, yo tendré una red de instituciones. ¿Y cómo puedo coordinar eso? La literatura de gobernanza va enseñándonos que hay varias maneras, muchas veces, de esta parte de la resolución de problemas, que fueron los que los estados hicieron a lo largo de los años, programas enfocados en la compatibilización de metas y resultados. Pero nunca hemos movido en esta cuestión institucional porque ya es muy difícil, porque tiene que ver con el pacto federativo y tiene que ver también con esta discusión. Entonces, ¿cómo que podemos pensar de modo más ad hoc un programa que sea incremental de mejora táctica operativa y que tenemos ahí un problema, que es, por ejemplo, el caso de las palabras, que estaría muy clara ayer a la mesa, que cuando hablamos del papel del gobierno federal, o sea, el gobierno federal tiene un gran problema. Y tenemos aquí Martín, que está aquí, está la ley orgánica de la Policía Federal Militar, en verdad, y todos dicen, la Policía Federal de los Estados, no, la competencia sobre la ley orgánica es de la Unión, la ley orgánica de las policías civiles, que también es de la Unión, o de la legislación cuando es federal. Entonces, nunca hemos mencionado este asunto. Después de muchos años salieron las leyes, adentro está construcción, y vamos entonces a trabajar con ello. Y entonces la ley orgánica de la Policía Civil es de noviembre, de la Policía Militar es de diciembre, y las corporaciones no hicieron nada para poder ponerlas en práctica todavía, y son algo aplicada cuando está en su gran parte de los criterios, y las corporaciones no hicieron básicamente nada. Y entonces tenemos ahí el Estatuto de las Vargas. Tengo también guardias que están en desacuerdo con el estatuto, que tiene más personas, que el estatuto permite, el Ministerio de Justicia da dinero para guardias que también tienen más personas. Ven, ¿y yo por qué hago? No, nadie sabía. O sea, hay fallos ahí en la arquitectura institucional que necesitan venir de un esfuerzo de coordinación con una dificultad extra. Y cuando yo conecto con el sistema de justicia criminal, la base del problema, que es un poco las palabras de ayer, es que tengo ahí entonces el rito común de la criminalidad, que sería de la competencia estatal. La policía lleva al Ministerio Público Estatal, pero el Ministerio Público llevar a la justicia estatal. Pero eso no quiere decir que la actividad de seguridad es estatal. Entonces voy a ver ahora los casos de lavado de dinero. Entonces, parte serían de puestos de las gasolineras que se utilizan ahí con delitos para el crimen organizado. La Policía Federal tiene una acción más intensa que las policías civiles. Bueno, están totalmente destrozadas y muchas veces no son las que tienen la capacitación necesaria para lidiar con crímenes complejos. Entonces, tengo aquí un problema que es un problema de distintos niveles. Cuando mi punto, cuando está organizando la idea del sistema, es de base estatal, e igual también mi problema, él es multinivel. Crimen organizado, violencia, seguridad pública y eso. Y la red de políticas públicas de seguridad es la red tanto federal, estatal y municipal, como también es del ejecutivo, del legislativo, del judicial
de las policías, del Ministerio Público, del sistema carcelario. ¿Y cómo hago entonces toda esa articulación? Bueno, porque creo que este es el reto que tenemos hoy día, que sería el reto de gobernanza del escenario que es complejo. O sea, es un reto de poner adelante unos vectores de inducción que necesitamos traerlos para poder hacer el vector de inducción en términos de cooperación federativa y de coordinación, que no sería la integración. Nuevamente, la integración sería un tema que a veces me revuelta, porque esta integración se da en la urgencia, porque ya tenemos la tecnología, el sistema, pero si hacemos el inventario de los sistemas, tenemos a InfoSec, SINESP, también tenemos el sistema CAD, SysBin, o sea, sistemas de seguridad de SysBin, también está ahí COAF. Hay un ciclo para cada cual, pero no está ahí la discusión sobre quiénes tienen acceso a la información, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo crear compliance y protección a aquel uso? Porque yo puedo tener la información. Igual como, por ejemplo, ya hace un poco de tiempo teníamos el Cortes por el Ministerio de Justicia. El Cortes es un sistema que existe todavía que sencillamente tienes acceso a todo. Y tenemos ahí que tomar datos de la Secretaría de Ingresos Públicos y tenemos como si fuera un Big Brother gigante. Y voy a tener que, ¿cómo voy a auditar eso? Cualquier policía podría tomar esta clave y usarla. ¿Para qué? Para usar una expresión aquí. Porque, por ejemplo, Martínez, que no está encargado por la investigación, tiene que saber cuáles son mis conexiones. ¿No? Entonces, ¿cómo yo puedo crear, cómo también pongo en el plan político estratégico políticas de control de la información? Yo me acuerdo incluso que allí en 2003 con Paulo pensábamos mucho eso de poder crear una política de información, planes donde la tecnología permite que, por ejemplo, tengamos este acceso a las informaciones, pero que no seamos así como que naif, ingenuos, diciendo que la información no tendría valor por sí propio, sea por el poder, sea por corrupción, sea por una cantidad de factores e implicaciones económicas, y entonces vamos teniendo eso, y al fondo, el denominador vale como el político que llama y grita más alto, que alza la voz. Entonces los índices van enseñando, si tomamos los horizontes en los últimos años, los indicadores de violencia en contra de la violencia de calle están descendiendo a los pocos, en picos, pero los otros delitos que no ganan tanto protagonismo no dejan de crecer. La violencia contra la mujer, violencia sexual, violencia contra los niños y adolescentes. Lo que estamos haciendo para ellos, el crimen organizado nunca estuvo tan organizado en términos financieros, pero estos son problemas al fin y al cabo que van planteándose y están delante de nosotros. Pero cuando estamos hablando de reformas de las policías, la discusión es cuál es el modelo de gobernanza que podremos construirlo para poder hacer con que las instituciones y que trabajan mucho, muchas veces trabajan de modo desarticulado, que es distintamente de lo que sería desintegradas. Y claro, una fragmentación de qué? Dependiendo del problema de una red o entonces un sistema. Y cuando hablamos de SUS, por ejemplo, que ha sido una idea que surgió en 2002, foi começada a colocar em prática em 2003, foi aprovada em 2002. Quando eu falo de SUS, com toda tranquilidade, não é o governo federal mandando. Com tanta tranquilidade, não é o governo federal mandando los estados. SUS tiene una cuestión de que quienes definen las reglas es un gobierno tripartite de unión de estados y municipios. Y entonces la unión financia, los estados accionan en determinado nivel de complejidad y los municipios en otro nivel de complejidad. Entonces, cuando hablo yo de SUSPI, y SUS no está tampoco constitucionalizado, entonces ese tema de constitucionalizar al SUS es necesario, sí, ayuda, pero la esencia no es necesaria, porque la pactuación es como las instancias de gobernanza para que yo pueda generar consenso, convergencias, que no es el gobierno federal mandando no Estado. Es en el Estado, ¿no? No es, por ejemplo, si Cámara Corporal está comprobada que está la eficiencia y pasó por las instancias deliberativas que pueden ser paritarias dentro de su proporcionalidad entre estados y municipios, es el SUS que va a crear normas operativas de estándares
Y con eso Mas eu- será então, em vez de algo eu gerar federativo, en receita, lugar de vincular generar receita, falar que tem estos que ser um ingresos y decir percentual que es vai un acabar com o porcentual que va a orçamento terminar público em con el breve, presupuesto eu público, estou regulando a pronto estoy despesa. regulando los gastos. Mas não é o Pero imperador da estamos hablando União que del vai dizer para o imperador município ou para o que va estado a qual vai decir al ser a municipio, regra. el Estado, Mas, que na va a decir verdade, la norma, la a regla. En ideia verdad, es la do uso de idea del uso de evidências de evidencias y de construção. E a gente construcción. entrou por Y caminho accedimos estranho entonces a un quando a gente camino fala do SUS, que distinto está sendo del SUS, jogando que aberto incluso aqui estoy para todo abriendo mundo. aquí Porque a todo gente para parece ustedes, que é o porque governo parece que el federal que quer gobierno federal mandar. quiere O mandar. governo federal Ah, el tem um gobierno papel federal tiene un fundamental, papel inclusive de fundamental, impulsão incluso de de inducción de práticas, prácticas y de de dinheiro dinero discricionário do también del fundo. fondo. Mas, na Pero en verdade, verdad, a la chance chance de de governança gobernanza não no vem de viene uma de una hierarquização, jerarquización, mas vem sino que desta viene de esta pactuação pactación que o que SUS SUS nos nos ensina. Não tem nada enseña. que, No hay nada que criar, crear, a gente porque não no está criando estamos do creando zero. de la nada, E de tem a ver, cero. portanto, uma Y coisa que tiene o mucho que Arthur ver con lo que el sempre Arthur destaca, siempre que é o habla, debate, que es el e debate, que o próprio que es también el Alexandre também tem propio Alexandre estudado también muito, que é estudia a mucho, que es la discussão de como que discusión você de vai cómo criando vamos padrões creando e regras estándares de y reglas de governança. Então, gobernanza, acho que porque essa é yo a creo que este es mensagem el que a gente mensaje podia que trazer podríamos aqui, traerles acá que a gente y que está, eu estamos, acho pienso que, yo, olhando para mirando o lugar hacia errado el quando a lugar gente fala de equivocado cuando SUSP, estamos hablando de achando que é a SUSPI, União que vai hablando mandar que es nos la unión que estados. va a mandar a E los se for estados. isso, Y si es não eso, tem, pode entonces no ser puede ser o el governo do gobierno del PT, PT, de do PL, PL, de do MDB, MDB, de de cualquier partido. vai errar Van a feio e não vai equivocarse dar certo. muchísimo y en Como é que total eu no va a coordeno funcionar. um ¿Cómo que voy a sistema coordinar entonces un e, ao mesmo sistema tempo, y a la como eu vez cómo voy a articulo uma articular rede? una São red? duas Son coisas dos cosas diferentes. distintas. Acho que essa é a Pienso que pergunta esta que es la fica. pregunta que E eu se manteria queda a y yo interrogação, mantendría una Vicente, que é o interrogación, seguinte, não Vicente, en não este tem uma sentido, que no solução, hay mas una acho que solución, talvez o que a sino gente lo tenha que que tendríamos entender que é que se eu entender, quero pienso combater yo, crime es que quiero organizado, é combatir uma el delito configuração que a organizado, gente el tem que crimen acionar organizado, dessa tenemos rede. que Se eu accionar quero la red. combater violência Si contra a quiero mulher, convertir é la uma violencia outra en contra de la mujer, es configuração. otra E configuración. nesse Y mundo en de este mundo de complexidade, complejidad, o melhor el sistema mejor seria sistema o sería el modelo do modelo del SUS, mesmo que eu SUS, tenha normas aunque tenga normas operacionais, eu tenho operativas, también protocolos, eu tengo tenho base de protocolos, bases de evidências evidencias que que vão van a nos mostrando enseñar como guiar cómo em cenários que guiar muitas vezes não escenarios estão que muchas veces no mapeados. están A mapeados. gente no O sea, tenemos positivismo, el até mesmo na tendência militar de positivismo y ter hasta tudo incluso tenemos planejado, ahí tudo todo organizado, organizado, tudo muito muchas veces certinho, todo muy bien. La segurança é a seguridad es la incerteza. inseguridad. E aí a gente tem O que ter sea, tenemos que capacidade tener de la lidar na capacidad incerteza. de Então eu dar tenho que esta inseguridad. planejar como é que eu vou Y cómo atuar que voy a para não accionar para ficar a poder no reboque estar muitas ahí vezes da colgados força do crime y organizado, estar que é muito maior do que a pendiente al delito dimensão meramente organizado, criminal. porque Hoje o tenemos poder ahí econômico do la crime temática organizado del poder é talvez a económico maior del ameaça crimen à soberania do organizado, que quizás país. sería la mayor amenaza al Então, país. acho que esse é Yo o pienso que este es desafio, el de reto de governança, é gobernanza, uma divisa de governança también em cenário de un complexo, escenario num complejo, en un problema que es un problema problema federativo. federativo. Então, a O sea, organização foi muito organización que ha feliz em sido muy trazer o feliz Vicente aqui, traer a porque é Vicente acá, porque essencialmente de um hecho es problema federativo. esencialmente un Eu problema queria federativo y provocar, quisiera devolver a provocar, provocação devolver la pro Arthur, provocación que ele a jogou a Arthur, bola que para me mim tiró la agora, pelota que é ahora, uma que es questão una de cuestión de governança. gobernança, por favor. Muito obrigado, Sérgio, aí pelas Gracias, suas Sergio, ahí por importantes las considerações. consideraciones. Antes de passar Antes para o de pasar Arthur, a Arthur, só dois solamente registros. un Primeiro, registro. De primero, a nossa nuestra Constituição, Constitución, ela ella formatou uma una federação federación que muito es muy singular. singular. O Entonces, Brasil Brasil, é a la única única federação federación se donde forma se a partir de forma desde tres esferas autónomas de gobiernos y que son Nós somos uma autónomas federação trina. y Na maioria das totalmente federações, os definidas municípios são y muito son muy dependentes dependientes de las das lógicas de las províncias, dos provincias, de los estados, e assim estados, por del diante, gobierno y né? así sigue. E, Y portanto, por o lo tanto, tema da el tema de la coordinación, já que é ya uma es una complexidade complejidad original original, ¿no? Es do está no del DNA do ADN nosso nuestro del federalismo, né? federalismo. Depois também, Después también, Sergio, explicitou claro, que dejó muy a explícito que la Constitución del 88 tenía un propósito también modelar el Estado en la dinámica del Estado del bienestar social, del welfare state, o sea, un Estado en el que el viso de derechos y deberes se expresaría dentro de la dinámica de las universalidades, o sea, yo soy una persona ya mayor, yo soy del tiempo en que era la relación del trabajo lo que me daba esa conexión con el sistema de seguridad y de salud. Y claro, la Constitución del 88 hizo universal ese derecho de acceso a la salud. Y por otro lado, una Constitución, simplemente estoy rápidamente, en fin, haciendo algunos señalamientos porque le toca a Artur. Bueno, eso es complicado porque definía para los entes federados
competencias privadas, o sea, el gobierno federal tiene sus competencias que son específicas, los estados federales también, que son competencias que son a veces reñidas unas con otras y tienen competencias comunes, o sea, vean la complejidad de todo ese entramado. Y finalmente, ya para pasar la palabra, voy a aprovechar para explorar estos elementos y evidentemente el desafío de la reforma que se necesita implementar no solo es un desafío del modus operandi, es revisar los fundamentos, los enunciados. Entonces, veamos, aquí en nuestra organización, el núcleo, la organización policial fue capturada por la lógica de la guerra y, por lo tanto, por la lógica del enemigo. Claro, en la versión enemigo interno. Ahora, la función de la policía en el aspecto internacional es la función de pacificar. En Brasil tenemos una historia complicada porque la pacificación es silenciar a opositores, pero no es en eso a lo que me refiero. En verdad, lidiar con los conflictos, ser mediador de los conflictos, socializar, entre otros. Entonces tenemos que tener paciencia para aceptar que hay una agenda que necesita revisar sus fundamentos. Todo eso para, claro, afectar o cambiar el modus operandi. Ahora le paso al maestro, por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar compartiendo esta mesa con mis compañeros, Renato, Alexandre, Vicente. En fin, no acordamos lo que voy a decir, pero lo que quiero mencionar, pienso que complementa lo que Renato acabó de mencionar. Renato hizo algunas colocaciones sobre la complejidad de esas reformas y se centró en la dimensión federativa. Y nosotros discutimos mucho esos temas, pero cuando yo vi este panel, yo pensé lo siguiente: voy a tratar la dimensión del poder local y para mostrar que eso es aún más complejo. Y recordé mi tesis doctoral en el 2001, 2002, yo estudié la reforma de la policía de Nueva York. En fin, porque no es solo en Brasil que tenemos problemas con la policía, que necesitan reformarse. Todos los lugares, de tiempos en tiempos, sucede. Entonces estudié en Nueva York, Argentina, y hubo varios casos. En la década del 60, la policía de Nueva York era considerada la policía más corrupta de los Estados Unidos. Y hay una película, un clásico, Sérpico. Bueno, eso era la corrupción de la policía de Nueva York. Más o menos sería como Tropa de Élite aquí en Brasil, que muestra esa situación, eso en la década del 60. Recuerdo haciendo, claro, estudios que salieron titular una vez en Le Monde de París, periódico, bueno, que a veces sucede en Brasil, y allí se mapearon las calles de Nueva York para los turistas franceses, o sea, donde no se podía ir porque había un nivel de violencia alto. Y bueno, ellos trataron de cambiar la policía desde esos años 60 y finalmente lo lograron, una reformular importante, y eso fue realizado por el jefe de la policía de aquel entonces, Patrick Murphy, y Patrick Murphy reformó a la policía y también creó la Police Foundation en Washington, que muchos pueden conocer o por lo menos deben haber leído algo de lo que sucedió allí en aquel entonces. Entonces, si nosotros observamos lo que sucedió en Nueva York y comparando con otros lugares y con Brasil incluso, podría decirles que podemos pensar en una dinámica entre tres esferas políticas necesitan interactuar para poder generar esa reforma. Estamos hablando sobre la sociedad civil, los líderes de la policía, la sociedad política. Muy bien.
Entonces, no existe ninguna reforma que se dé sin que no haya presión de los movimientos sociales. Ese es el papel, el rol de los movimientos sociales. A veces muchos reclaman sobre esos movimientos. El papel es justamente hacer que la línea camine, que aumente la valla. Claro, y los movimientos sociales son importantes, por eso lo digo. Esos movimientos sociales denuncian, exponen lo grave que es la situación. La sociedad civil también tiene que ver con la actuación del sector académico, de las universidades, y hacen estudios y crean índices, por ejemplo, crean índices, una serie de conocimientos que van generando el movimiento, la gestión de ese movimiento que es importante reformular. Estamos con denuncias, datos, la cantidad de muertes en conflictos con la policía, también la corrupción, en fin. La sociedad civil tiene ese rol. Ninguna reforma, ninguna institución, ya sea a nivel de universidades u hospitales, ni mucho menos en la policía, ninguna reforma puede salir bien si no cuenta con el apoyo de líderes policiales. Claro, si queremos reformar una institución es obvio que no vamos a tener el consenso de todos los líderes, de todos los niveles de liderazgo de la institución, ya sea una universidad, un hospital o la policía, pero no se puede implementar una reforma sin la participación y el protagonismo de los líderes de la policía. No existe una reforma de fuera hacia adentro. Lo que se hace es desde adentro hacia afuera, pero de dentro hacia afuera con un apoyo, con presión, en fin. Entonces, incluso porque solo los policías lo saben, yo soy profesor, entonces yo soy empleado público, servidor público, y sabemos que la burocracia en todas las instituciones tienen muchos caminos, un sinnúmero de caminos que uno puede incumplir la ley cumpliendo la ley. Entonces, podemos cumplir la ley no ejecutando la ley, no poniendo la operativa. Hay muchos caminos. Solo quien logra superar esos caminos son los líderes de la policía. Muy bien, los líderes de la policía son fundamentales, son clave. A mí me parece que tenemos que apostar en las generaciones. Cuando nos referimos a la reforma de la policía, estoy hablando a nivel local, no a nivel federal, como Renato lo comentó. Yo siempre prefiero sentarme en los capitanes, en los comisarios, en los policías más recientes, más jóvenes, porque eso es algo generacional. Muy bien, entonces la sociedad civil es muy importante porque denuncia, compila datos, la prensa, los medios de comunicación presionan y el liderazgo de la policía es fundamental. Si no, nada va a suceder. Pero solo quien hace la reforma es la sociedad política. Estoy refiriéndome a la sociedad política en ese sentido más amplio. No estoy hablando del gobierno, sino de la sociedad política. Lo recalco, porque la sociedad política es la que va a establecer las leyes, va a cambiar las leyes, etc. Entonces, no es suficiente la sociedad civil libre, sino la sociedad política que actúe. Tenemos una gran dificultad en cualquier reforma de la policía. Sabemos muy bien que es un desafío. Un rasgo de la policía que incorpore en su gabinete el tema de la reforma política. Es un desafío. La reforma de Nueva York, a la que me referí, el alcalde, bueno, no fue electo, fue derrotado. Categóricamente, la reforma salió bien, pero él no tuvo ningún beneficio político con eso. Es una mala noticia para nosotros, pésima diría esa noticia. En fin. Entonces, otra dificultad es que la policía tiene que ver con el poder local. Tiene la dimensión federal, o sea, es federativa, pero la policía tiene una dimensión local. Normalmente, en algunos países, tiene una dimensión municipal, pero en Brasil, estoy refiriéndome a las policías a nivel de los estados, y eso es un poder local. ¿Y cómo entonces se puede hacer una reforma? Así,
en que el gran problema es las conexiones, los vínculos entre la policía, el aparato de la policía que tiene que ser reformado y los políticos locales. ¿Cómo funcionaría? Vamos a remitirnos nuevamente a Nueva York. Hasta la década del 70, hubo entre postguerra y 70 en Nueva York, hubo 3 intentos de reforma de la policía y todas fracasaron. Todas, el alcalde salió por la puerta falsa, por así decirlo. Pero en el 66 comenzó a debatirse, por otros motivos, una reforma electoral. En ese momento observé en un diálogo, una conversación que tuve en un bar en Nueva York con un compañero, un profesor estadounidense, y era curioso esa coincidencia de la palabra precinct, que es un término que designa a la comisaría de la policía en el barrio, pero es el mismo término que indicaba el distrito electoral. Y me parecía que eso era una coincidencia nada más, pero no era así, era lo mismo. Entonces los distritos de la policía coincidían con los distritos electorales. Por lo tanto, ningún jefe de distrito policial podría ser designado sin las bendiciones, por así decirlo, del poder local. Sí, estaba allí. Para que alguien asumiera el 36º distrito de Brooklyn, solo podría ser si el parlamentario de ese distrito apoyase. Es imposible hacer una reforma sin que eso suceda. Entonces, hicieron una reforma en los distritos electorales, hicieron algo que en la política es muy común, la política local estadounidense. Normalmente eso se ve como una práctica mala, pero en este caso fue una buena práctica. Hicieron algo que la literatura de la ciencia dice que es gerrymandering, que es de diseñar los distritos de tal forma que dejen de que se consideren los distritos electorales con los distritos policiales. Finalmente se abrió la posibilidad de la reforma. ¿A dónde quiero llegar con esto? Reformar la policía es algo muy difícil de hacer. Hay una serie de dificultades, pero si no se rompe el vínculo negativo entre la policía o las policías con el poder local, yo estoy pensando obviamente en Río de Janeiro, no se va a poder implementar ninguna reforma. El problema es que allá el sistema es distrital y hicieron ese rediseño. Aquí no es así. Pero yo no tengo ninguna duda que el primer paso, una reforma en la policía, que eso es poder local, ninguna reforma pasa por desvincular la política local con la policía. Este estudio fue de los años 2000, lo hice yo, pero en la década del 90 se hablaba sobre la reforma, en fin, de los Estados Unidos, y bueno, salió después de moda y ahora de nuevo vuelve ese tema. Pero quiero mencionar que concluyó el estudio, en fin, yo iba a seminarios y siempre la conclusión era con una frase. Bueno, la reforma es difícil y para que sea aún más difícil tenemos que cambiar el neumático, la llanta con un vehículo en movimiento. Y repetía siempre eso. Hoy yo tengo la convicción de que estaba equivocado. Por motivos obvios, no se cambia llantas de automóviles en marcha. No, es imposible. Tenemos que detener el vehículo, cambiar la llanta y después seguir viaje. Para reformar la policía, tenemos que reformar la policía. Para después tener metas o esperar resultados positivos en
la seguridad pública. No se puede hacer de una u otra forma. Al contrario, voy a reformar la policía al mismo tiempo en que voy a incrementar las operaciones contra el narcotráfico, contra lo que fuera. No, no se puede. Tenemos que detener todo tenemos que priorizar la reforma. La reforma comienza vinculando el poder local de la policía. Entonces, ese era mi mensaje. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasarle a Alexandre, quiero mencionar algunas ideas que quiero enfatizar. Uno de que sin coalición no hay cambios. Entonces, eso me parece importante. La experiencia del SUS en Brasil revela eso. Hubo una coalición que llegó a la constituyente, una coalición entre los médicos, entre los movimientos sociales, entre los pensadores, para que el Sistema Único de Salud se implementara. Especialistas en esta coalición. Y es interesante que cuando en el Parlamento, no sé hoy, pero en mi tiempo, cuando yo lo presidía, había alguna legislación que ponía en duda el Sistema Único de Salud de Brasil y había una coalición, claro, de la derecha y la izquierda. Entonces los médicos sanitarios que se expresaban en el sistema político a través de distintos partidos, pero ahora yo también añadiría otro elemento en esa variable, profesor, que es el siguiente. Nosotros, seres humanos, somos complicados. Y a veces no es solo la razón pura, el conocimiento, la racionalidad. A veces para cambiar es necesario pasar por una crisis. Claro, no hubo ningún cambio en los distintos sistemas de la vida social sin que antes, en fin, haya pasado por una crisis. Entonces, claro que lo importante es que la crisis no mate al paciente, que la enfermedad, haciendo una analogía, no mate al paciente, pero de todas formas me parece que el crecimiento del crimen organizado y otros factores van a llamar la atención de la sociedad, de los que toman decisiones para enfrentar esa agenda o para hacer que esa agenda sea pública, no sea una agenda de los expertos, no sea una agenda de las corporaciones de la policía, sino una necesidad que parte de la sociedad. Muy bien, ahora paso la palabra al profesor Alexandre. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco al Instituto por la invitación para participar en esta mesa, en este debate, y decirles que es un gusto, una gran satisfacción estar aquí con el profesor Artur y con el profesor Renato. Son referentes en esta temática que es la seguridad pública. Por lo que ya se ha dicho, saben muy bien que saben del tema, y este tema es muy delicado. Y a lo largo de estos días hemos observado que la temática de la seguridad pública ha sido elevada a un punto esencial, a un nivel esencial para el desarrollo del país, para alcanzar aspectos democráticos. Entonces, este foro de seguridad pública ya nos alertó hace bastante tiempo, indicando cómo es relevante discutir la seguridad pública, más allá de los problemas puntuales específicos que hay en términos de la criminalidad, y pensar de una forma sistémica, un conjunto para generar resultados para la sociedad. Renato nos mencionó ese aspecto de pensar la seguridad pública en el campo social. El profesor Artur también mencionó la dificultad que existe en formar la policía, que es una institución política, y viceversa en ese contexto. Y es difícil hablar de Renato y Artur, teniendo en cuenta los enfoques profundos que nos compartieron. Yo voy a tratar de ser más simple. El profesor Vicente no lo dijo, me parece que no lo incorporaron. Yo soy un profesional de la seguridad pública, trabajo en la Policía Civil del Distrito Federal. Entonces, me gustaría tratar ese aspecto de la reforma de la policía a partir del lugar que yo conozco de mi trabajo. Comprendo, por haber estudiado las dificultades que tenemos con la reforma de la policía en términos estructurales. La literatura es rica sobre esto con evidencias
porque indican que nuestro modelo, el sistema de la policía, heredado del periodo autoritario, continúa hasta la actualidad en términos de instituciones. Y muchas veces observamos como algo disfuncional, o sea, que no genera resultados. Hay problemas graves, como los discutimos, los abordamos, por ejemplo, la letalidad de la policía, la baja efectividad en la resolución de delitos, y muchas de estas situaciones se atribuyen a nuestro modelo, se relacionan, se asocian a nuestro modelo con una disfuncionalidad. Esa es una realidad que podemos observar en la literatura, en los estudios, lo comprueban. Ahora, yo pienso, la reforma de la policía, ¿cuál reforma? ¿Cuáles policías? ¿En qué sentido? Ya hemos visto que no tenemos consenso. Primero, porque no sabemos cuál es la policía que debe pasar por una reforma. De repente es la policía militar, por la desmilitarización, o reformar la policía civil, buscando una desburocratización de sus actividades, haciendo que sea más flexible. O sería en todo caso la Policía Federal, la reforma de la Policía Federal. Parece que no hubiera problema allí, o la Policía de Carreteras, que hasta hace poco tiempo era el modelo para muchas otras policías por su estructura, una carrera única, una institución que estaba en crecimiento hasta que un día hubo una situación en la que policías mataron asfixiada a una persona en una patrulla. Entonces comenzamos a ver que la policía de carreteras también tiene problemas. Entonces, ¿cuál policía necesita pasar por una reforma? ¿Todas? Yo también, haciendo un gancho con lo que el profesor Artur mencionó, ese aspecto local, eso entra mucho en el aspecto de las policías a nivel de estados. Allí está la criminalidad. Y se abordó también algunos aspectos relacionados con el crimen organizado. También los grupos, las bandas, la policía tiene que utilizar una articulación entre estados, entre países. Entonces, eso sucede. Pero, en gran parte, el problema que las policías enfrentan está en la criminalidad cotidiana. En las calles, los ciudadanos, o la mayoría de las veces, si no muchas veces, bueno, la delincuencia lo incomoda. No es porque existen los bandos criminales como el PCC, sino que cuando se sube a un autobús para dirigirse a trabajar, bueno, roban su celular, quitan su billetera, el dinero que tenía. Ese tipo de delito es el que incomoda a las personas, a los ciudadanos quienes están transitando, circulando. Y cuando pensamos en esa discusión de reformar la policía, tenemos que pensar también, justamente eso desde mi punto de vista, en este tipo de actuación de la policía en el día a día, que genere resultado para las personas que están allí, de a pie, en el día a día. Y aquí entra en una discusión, y lo veo, la seguridad pública no fue, como Renato lo mencionó, no fue colocado asociada a un aspecto social. Hay dificultades políticas, como el profesor Artur lo enfatizó muy bien, pero también observo que hay una dificultad por parte de nuestras organizaciones para encarar las actividades de la policía como un servicio público. Es una prestación de servicios públicos, no es salvar la patria, no es ser héroe, es ser un servidor público. De eso se trata. Una actuación del servidor público es generar resultados para la sociedad. Y muchas veces eso está localizado en un barrio, está recogido en barrio, en un lugar de una región específica, y allí están viendo la policía y uno piensa, teniendo todo eso en cuenta, que tenemos que reformar las estructuras de los edificios. No lo sé, eso se ve, pero la pregunta es, ¿hemos remodelado, reformado los procedimientos para que estas instituciones generen mejores resultados?
No lo creo, no tanto. Es difícil pensar en reformas estructurales por las dificultades que ya han sido señaladas aquí, porque demandan una gestión inmensa, claro, con un empeño político que también es difícil, no es fácil y también entran en juego intereses de las corporaciones. Imaginar, por ejemplo, que si se estableciera una carrera única en las policías civil y militar, ¿cómo eso generaría un impacto en la institución? Es difícil saberlo. El ciclo completo de la policía, allí donde tenemos una policía ostensiva, otra investigativa, juntos ya es difícil. Porque hay intereses de las corporaciones en relación a sus actividades que se definieron en la Constitución. Entonces, cuando tratamos sobre esas reformas estructurales, vemos que es muy complejo, pero se puede hacer esas reformas a nivel de una gestión de las organizaciones para que presenten resultados mejores para la sociedad, mientras que los organismos del poder público a veces están ofreciendo un servicio público. También tenemos que verlo así. El ciudadano que tuvo, por ejemplo, un celular robado, hurtado, que es el delito más común en Brasil, tiene la esperanza de que la policía dé un resultado a lo que le sucedió. Lo que sucedió fue esto, lo que nosotros logramos hacer fue esto, pero el ciudadano no tiene esa respuesta por parte de la policía. Entonces, esa falta, digamos, de trato con lo que es el producto que la policía debe ofrecerle a la sociedad es algo que también debe pasar por una reformulación en lo cotidiano de las policías. Y nosotros observamos y vemos este tipo de debate que el poder público está tratando con relación a gestiones estratégicas para las organizaciones públicas. Las policías también están en ese camino. Podemos hacer una consulta a una buena parte de la policía o de las policías. Vamos a encontrar un documento que se llama Gestión Estratégica. Pero ¿será que de hecho esa gestión, esa planificación que se pretende realizar es la estrategia? Nosotros hemos tenido recientemente la aprobación de las leyes orgánicas de la policía civil y militar. Consta allí en esas leyes que deben tener una planificación estratégica sistémica. La policía civil, específicamente, allí está indicado que un director de la policía al asumir tiene que presentar una planificación estratégica en 30 días. Poco tiempo, para que haga una evaluación del diagnóstico y lo consigne en un documento a ese nivel. Pero está establecido además, y claro, tenemos metas, además de eso tenemos metas, indicadores, resultados. Pero ¿será que la policía o las policías están preparadas para eso? Dentro de las legislaciones, aquí se mencionó en la expresión aquí tenemos una expresión donde no podemos poner los bueyes atrás de las carrozas. Tiene que ser lo contrario. La estrategia tiene que tener sentido y el profesor mencionó, Artur, algunas reformas estratégicas. Y puede no ser una reforma estructural. Y bueno, fueron idealizadas allí para cambiar los modelos de la policía, pero digo que son reformas que allí, dentro de lo cotidiano de la actividad de la policía, tienden a generar resultados positivos para las policías y para la sociedad también. En mi punto de vista, perdón. Ya. Bueno, solo para concluir esa cuestión de la gestión estratégica que todavía no están en las policías. Podríamos pensar que estas leyes orgánicas sería el inicio. Bueno, es necesario que avancemos
para poder discutir la gestión de las policías, también del sistema que es muy carente. Bueno, para tanto están las reformas y también el caso de la policía no necesariamente sería en contra del delito solamente, sino para generar procesos para mejoría en la sociedad. Eso sería todo. Gracias. Gente, yo salgo de aquí con mucha frustración porque ustedes tienen tantas cosas, pero el ritmo acá es el ritmo de presión, ¿no? Entonces, bueno, solamente para terminar, quisiera solamente agradecer, de hecho, bueno, claro, de la policía, SAMU, bomberos, todo eso, ¿no? De los padres también que reciben sus hijos y que los recogen en la guardería. Quisiera solamente agradecer y llamar la atención para algunas cosas. ¿Podemos tener gestiones estratégicas y pensamientos estratégicos? En mi punto de vista, no. Hay entonces una crisis de pensamientos estratégicos de policías y políticas públicas. Pero después, fíjense, el territorio del crimen o de lo que sería lo que sucede, ocurrencia, debe de ser problematizado. ¿Por qué? Porque el territorio es básicamente el lugar de flujos. Y entonces, fíjense, el lugar, el gobierno, el estado de Acre, por ejemplo, pero ahí está el flujo de fronteras, como el caso de Perú, Bolivia y todo eso, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender que nuestro territorio no son autárquicos, sino que sobrepasan por flujos y son mapas regionales, norte, noreste, son transnacionales y tenemos que llamar y aclarar eso, pero también pienso que cuando intentamos entender la violencia, la criminalidad y las amenazas, también está haciendo ahí tenemos que hacer una decomposición en el ámbito de sus amenazas, en su escala, porque todo eso conforma una condición la que estamos más capacitados para el pensamiento operativo, ¿no? Es decir, cómo hacer un acercamiento, cómo hacer un cerco, todo eso estamos necesitando de un pensamiento estratégico porque es más difícil hacer cambios, pero de cualquier manera quisiera agradecer por la presencia de todos ustedes, decirles que salgo un poco decepcionado con algunas cosas porque queríamos tener más tiempo, pero ojalá tengamos una excelente sesión continua porque tendremos la sesión de las 3, la de las 5, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la presencia de todos. Gracias. Obrigado, sai com vários insights aqui. Errado, facilidade,